Después de 24 años de prisión, está a punto de recuperar la libertad Fabián Tablado. Fabián Tablado es el asesino de Carolina Aló, ¿se acuerda? La chica de 17 años que fue asesinada de 113 puñaladas y que fue noticia en el año 1996. Esto ha generado, por supuesto, distintas reacciones de parte de la familia de Carolina Aló y de la familia de Fabián Tablado. Pero para repasar la historia y ponernos en contexto, porque enseguida vamos a hablar con el papá de Carolina Aló, está con nosotros Yanina Álvarez. ¿Qué tal, Guillermo? Muy buenos días. En mayo del 96, cuando Fabián Tablado asesinó de 113 puñaladas a su novia Carolina Aló, existía el 2x1 y no existía el femicidio. Posiblemente fue el primer femicidio, en ese momento no calificado como tal, mediático en nuestro país, o uno de los primeros. Recordaremos la hazaña. Él en algún momento declaró que él sentía mucho desprecio por ella. Alegó en ese momento un homicidio simple, con alevosía. Fue condenado a 24 años de prisión. En el 2011 tenía una salida transitoria, él se enamoró cuando estuvo preso en Varadero, se casó, tuvo hijas y tuvo una denuncia por amenaza de su expareja. Entonces ahí lo condenaron por 2 años y medio más. Se unificaron las causas y Fabián Tablado quedó condenado a 26 años de prisión. Lo que dice Yanina es que durante una de esas salidas transitorias, que enseguida vamos a ver la nota con el papá porque le pregunta de eso Diego Gabriele más temprano, él termina amenazando a quien era su pareja, a quien había conocido, estando detenido, y con quien había tenido 2 hijas, estando detenido. En ese proceso, donde empieza a reinsertarse el detenido a través de la obtención de ese beneficio, que es la salida transitoria, es donde la mujer denuncia esta situación de una amenaza de muerte que claramente viniendo de él tiene que ser tomada muy en serio. Exactamente. Imagínate, Fabián Tablado hoy tiene 43 años. Pasó la mitad de su vida preso por distintas unidades carcelarias. Actualmente está en la unidad 21 en Campana, en el pabellón de evangélicos. Es un pabellón muy tranquilo en cuanto a la convivencia de los detenidos, que, bueno, ingresan a la iglesia evangélica, profesan, leen la Biblia. Es bastante tranquilo, no cualquiera accede a ese pabellón, muchos intentan hacerlo, algunos lo consiguen, otros no, pero bastante solo está. Muchos de no hecho, lo hacen con pocas por religiosos, sino por seguridad, porque exacto, es un pabellón más tranquilo, pero claro, te tienen que creer que querés leer la Biblia, ¿no? Exactamente, se lo nota algo depresivo, recibe muy eventualmente la visita de su madre, no visita de amigos. Imagínate que él entró a la cárcel a los 20 años, tiene 43, quedan 85 días para que recupere su libertad. ¿Por qué? Porque se computó el 2x1, que estaba vigente cuando él estuvo detenido. ¿Qué es el 2x1? A lo mejor muchos están mirando y no recuerdan que el 2x1 era, se computaba doble cada año que alguien estaba detenido sin juicio, sin condena en realidad, sin condena firme. Por lo tanto, los años que estuvo con prisión preventiva, Tablado, se computan doble. Y por eso le estaría alcanzando la cantidad de años como para haber cumplido su condena. Es legal, está bien decirlo también, está dado en el marco de la ley. Pero más temprano hablamos con el papá de Tablado. Lo hizo Diego Gabriele en nuestro móvil y no le fue muy bien. Miguel Ángel, bueno, buen día. Buen día. Su hijo está cerca de salir en libertad. ¿Cuáles son sus sensaciones? Mis sensaciones, no sé, es que tiene que salir. Cumplió la condena, tiene que salir como cualquier persona que cumplió la condena. Yo nunca salí a defender, nunca salí a nada. Pienso como la sociedad, pero una persona que cumplió la condena ya está. Él estuvo trabajando con usted en 2011 en su taller, y le prohibieron las salidas transitorias por haber amenazado a su pareja. ¿No cree que eso puede volver a pasar con él en libertad? Vos me viniste a hacer una pregunta, me la estás cambiando, no sé, sale en libertad, ya está. ¿Le parece que se hizo justicia con su hijo? La verdad que sos un pelotudo. ¿Tiene algo para decirle a la familia de Aló? ¿Tiene algo para decirle a la familia de Aló? Mal la entrevista, haces mal la entrevista.
El mismo periodista, el mismo protagonista, Diego Gabriele, está ahora con el papá de Carolina Aló, en vivo. Así es, Guille, estamos aquí, acaba de escuchar Edgardo Aló, la entrevista al padre de Fabián Tablado, que bueno, no nos trató de la mejor manera hoy temprano cuando le preguntamos por la posibilidad de que lo vuelva a hacer, porque los peritos psiquiátricos, en el momento del juicio, marcaron que ante la misma situación puede volver a hacer lo mismo, porque según los propios peritos psiquiátricos es un psicópata perverso, y respecto de eso y respecto de las declaraciones del padre de Tablado, le vamos a preguntar a Edgardo, bueno, lo acabas de escuchar, ¿qué te parece lo que dijo el padre de Tablado? Yo creo que, a ver, cada uno está en unas posiciones totalmente diferentes, obviamente. Él tuvo un hijo que no respetó la vida. Yo tenía una hija que estaba en su plenitud de vida y su hijo le hizo conocer la muerte antes de que conocer la vida plena. Pero si él considera que 23 años puede tapar una muerte donde Carolina está en una eternidad encerrada en el cementerio de San Fernando, son formas de ver y de vivir la vida, son conceptos totalmente que yo no comparto. Creo que de alguna manera su hijo, el asesino Fabián Tablado, tendría que haber cumplido reclusión más accesorias, que son 35 años mínimo. Y quiero rebatir algo que recién estaban hablando en el piso, que el 2x1 se le aplicó, pero si se hubiera cumplido el juicio en el tiempo y forma, no hubieran tardado 2 años y medio. ¿Y sabes por qué? El juicio fue en el 9 de diciembre del 98, porque me acababan de decir en ese momento que no podía haber 2 juicios mediáticos que estén juntos. Recordemos que en ese momento estaba el de María Soledad. De manera que tuvimos que esperar que termine el de María Soledad. Y eso también benefició a este asesino. Eso también le dio la posibilidad de multiplicar o de dividir, como quieran decirlo, la pena de condena que tiene ahora. Pero en realidad hubiera sido reclusión 35 años. Si en esa sala tercera de San Isidro no se hubiera, comprado el fallo, sí, se puede decir tranquilamente, porque a 113 puñaladas decir que es homicidio simple, no vieron alevosía y no vieron ensañamiento, 2 de los jueces, menos Fernando, que fue otro de los jueces que dijo reclusión, que después me llamó, porque esto que voy a decir, no lo digo en forma subjetiva, no lo digo porque soy parte, pero me lo dijo Fernando Maroto, el juez que intervino y dijo reclusión. Después del juicio me llamó, me dijo, Edgardo, estás hablando con un padre y un abuelo. Estos jueces son unos HP. Palabras textuales. Cuando yo le pregunto por qué, me dice, porque Margarita Vázquez, la otra jueza que intervenía como nueva después de haber ganado un concurso, dijo que pensaba lo mismo, hasta que la llamó Eduardo Mancini, el presidente de la Sala Tercera, a su despacho, y le dijo que ella era nueva, que no se tire en contra de él, que él iba a decir homicidio simple, y reitero, no había empezado el juicio. Todavía no había empezado el juicio. Y como él iba a decir homicidio simple, que ella lo acompañe en ese fallo, porque si no iban a empezar a trabajar mal. Salió Margarita Vázquez y le dice a Maroto, tengo que cambiar el fallo. Fernando Maroto le dijo algo, que no lo voy a reproducir, y así salió el fallo. Salió el fallo después de 15 días, cuando ya se había tomado antes de empezar el juicio. ¿Eso no es corrupción? ¿Eso qué es? Vamos, digamos que hasta el fiscal Julio Novo estaba metido, porque yo le aporto, porque no nos dejaron repreguntar,
no nos dejaron a decir absolutamente nada, no nos dejaron a ustedes como periodistas firmarlo en forma directa, hasta, reitero, el fiscal general Julio Novo, yo le acerco una inquietud que tuve porque decía que era mano derecha, y yo dije, es zurdo, de tanto cambia la posición, en vez de los puntazos y de serlo en forma frontal, era de zurda, o sea que se invertía la posición, fue de atrás, agarrándole de atrás, y ahí asestó las puñaladas. No lo leyó, no lo preguntó. Entonces, esa corrupción nos lleva a esta situación, porque si hubiera tenido el fallo de 35 años, era sin ningún tipo de beneficio. No estamos hablando del 2x1 ni nada. Pero ellos pensaron, dieron 24 años, con el 2x1 21, y las 2/3 partes cumplidas, 14 años podía salir. Por nuestra lucha, por nuestra constancia, por el recuerdo de Carolina, y en su memoria pudimos evitarlo, y llegamos a estas instancias que yo no sé de dónde sacan que ha cumplido la pena. Pero vamos a insistir, vamos a estar con nuestros abogados al frente para poder apelar esto, y si no, vamos a hablar de la corrupción realmente que hay y vamos a hacer las denuncias que correspondan. ¿Cómo cambiaron los tiempos, Edgardo, ¿no? ¿Cómo le va? Soy Guillermo Favale. Hoy Hola, la ¿qué tal? situación ¿Cómo hubiera estás? sido completamente diferente, el enfoque hubiera sido diferente, la condena hubiera sido diferente. Si de algo sirvió este espantoso crimen es por ahí para empezar a abrir los ojos de la sociedad, que muchos años después tardó en reaccionar de lo que había pasado realmente ese día en esa casa, ¿no? Pero si nos ubicamos en tiempo y espacio en un lugar diferente, hoy estaríamos hablando de otra cosa. Es que directamente no estaríamos hablando, porque este asesino recién podría, hipotéticamente, después de 35 años, poder estar en libertad, siempre y cuando que se le otorguen año tras los pedidos, como Robledo Puig, que todavía está adentro, lo está pidiendo todos los años, como Loco del Martillo, que todavía está adentro. Eso le correspondía a Fabián Tablado. Eso es lo que le tendría que haber dicho. Estamos hablando porque hubo una corrupción en el año 28, donde se podía haber hecho un jury. Sin embargo, a Fernando Mancini lo premiaron, mandándolo a casación. Fíjate vos, ¿no? Los jueces que tenemos. Un juez que le dobla el brazo a una par, diciéndole que no tiene que decir lo que ella piensa, sino lo que él dice. Alguien que no entiende, evidentemente, que 113 puñaladas hay alevosía y hay ensañamiento. Es evidente. Ricardo. Pero no entra dentro de la cabeza. Por ahí entró dentro de su bolsillo. Sí. Ricardo, Janina Álvarez lo saluda, buen día. Ayer hablábamos al mediodía Buen cuando día, ¿cómo dábamos estás? a conocer precisamente que en 85 días Tablado va a salir de la cárcel, donde está en Campana, en la unidad 21, contábamos recién. Mi pregunta es, usted ya dijo que ahora habló con sus abogados. Hay una realidad que es dolorosa para ustedes, totalmente dolorosa y para gran parte de la sociedad, que es la libertad de un asesino. Si esto hubiese ocurrido en los últimos años, la carátula posiblemente hubiese sido femicidio y tendría una condena perpetua. La realidad marca que es otra la situación. Desde lo legal, ¿qué le dijeron los abogados teniendo en cuenta que la salida de libertad está prevista para el 28 de febrero del próximo año, en algo más de 2 meses? ¿Qué posibilidades tienen ustedes, Feria Judicial, mediante de poder hacer alguna instancia cuando ya hay una condena, ¿no? Cumplida. Sí, perfecto. Hay una condena en las cuales no fui notificado porque yo estuve un tiempo larguito con el juez David hablando, me mostraba el expediente, en los cuales en el 2017 le dieron ese cálculo, cosa que no me notificaron, ni tampoco me notificaron ahora, como exige la ley. La ley dice que nos tienen que notificar del proceso de cómo está. Nunca me notificaron ni que iba a salir en libertad ni nada por el estilo. Yo tuve que tener una notificación extrajudicial, vamos a decirlo, porque si no tampoco nos enterábamos. Íbamos a tener un asesino caminando entre nosotros y no lo sabíamos.
cuando uno estaba convencido que le faltaban 3 años todavía, que le faltan 3 años todavía. Vamos a ver qué es lo que vamos a hacer con los abogados. Estamos esperando la resolución del doctor David porque se comprometió a revisar la causa, porque él tampoco le cierra mucho esto del 28 de febrero. No le dan los números, pero va a pedir todo el expediente, va a tener otros elementos probatorios en los cuales se va a expedir. De acuerdo a eso actuaremos, de acuerdo a eso vemos si este asesino vuelve realmente a la calle y lo que seguramente vuelve a matar. Edgardo, en 2011 hubo un hecho puntual con la pareja en aquel momento de Tablado cuando estaba cumpliendo con algunas salidas transitorias, lo que lo devolvió al penal. ¿En algún momento usted tomó contacto con esta mujer, con los abogados de esta mujer, intentó interiorizarse de ese episodio puntual? Yo tuve contacto con la mamá de esta chica, que esta chica vivía a 5 cuadras de mi casa en Tigre, y es una chica que, fíjate vos cómo son las cosas, ¿no? Es una chica que todos los aniversarios de Carolina pegaba en una panadería que ella estaba trabajando, pegaba el afiche de Carolina con el aniversario que fuere. Siempre lo hacía. Yo no sé por qué se casó, porque evidentemente sabía, como todos, qué tipo de asesino estaba. No sé cuáles son las intenciones, pero sí sé que el preso, si está casado, tiene más beneficios que el soltero. Lo demás lo dejo a consideración de todos y cada uno de ustedes, pero realmente haber vivido lo que vivió también esta chica, en los cuales fue amenazada de muerte, diciéndoles que la iba a matar en cualquier momento, salía de la cárcel en cualquier momento, la mataba y volvía a la cárcel y nadie le iba a poder decir nada porque estaba dentro de la cárcel. ¿Quién le va a decir que la mató? Esos son varias cosas, como, a ver, dejar a un homicida afuera, donde dice y lo escribe. Yo tengo las cartas y también las presenté en el juzgado, que decía que es una adrenalina que tiene que volver a vivir, porque lo hace sentir omnipotente ante el ser dueño de la vida del otro. Entonces, eso sigue y los peritos han dicho que no ha mejorado y es más, está peor que antes. Eso es la basura que vamos a tener que recibir como sociedad y tener el riesgo, seguramente, de tener alguna muerte anunciada. Edgardo, gracias por habernos atendido. No, te agradezco a vos y doy gracias y agradezco a Dios que pueda iluminar a estos jueces y que podamos cambiar la cosa con nosotros lo que nos corresponde como fundación, que te acabo de decir, una fundación que se llama Fundación Carolina Ló, que tiene atrás nuestro las imágenes, cuyo teléfono es 15 50 51 7283, poder ayudar a la víctima y sobre todo a aquellos que sobreviven a este flagelo. Gracias también a Diego Gabriele, que nos dio la oportunidad de hablar con Edgardo. Janina, sería la fecha 28 de febrero de 2020. Exactamente, basados en una ley ya derogada, que es la famosa ley, como explicábamos, del 2x1. Fabián Tablado tuvo hijas cuando se casó con esta mujer, cuando estaba detenido. Tiene nenas mellizas que tendrán ahora 11 años o están por cumplirlos. Las nenas lo visitaban en la cárcel con su abuela paterna, una abuela que ya no está yendo, nos dicen, nos cuentan fuentes del Servicio Penitenciario de Campana, que hace mucho tiempo que las visitas de la mamá de Tablado son esporádicas, ya no son tan frecuentes como antes y las hijas no volvieron a verlo. ¿Qué va a pasar con Fabián Tablado libre? ¿Con quien asesinó a Carolina Aló y amenazó, estando preso, de muerte a su propia mujer, la madre de sus hijas mellizas? Más temprano, por si no lo viste, Diego Gabriele también habló con Miguel Ángel, el padre de Tablado, a la salida de su casa, y este fue el encuentro con él. Miguel Ángel, bueno, buen día. Buen día. Su hijo está cerca de salir en libertad. ¿Cuáles son sus sensaciones? Mis sensaciones,
No sé, es que tiene que salir. Cumplió la condena, tiene que salir como cualquier persona que cumplió la condena. Yo nunca salí a defender, nunca salí a nada. Pienso como la sociedad, pero una persona que cumplió la condena ya está. Él estuvo trabajando con usted en 2011 en su taller y le prohibieron las salidas transitorias por haber amenazado a su pareja. ¿No cree que eso puede volver a pasar con él en libertad? Vos me viniste a hacer una pregunta, me la estás cambiando, no sé, sale en libertad, ya está. ¿Le parece que se hizo justicia con su hijo? La verdad que sos un pelotudo. ¿Tiene algo para decirle a la familia de Aló? ¿Tiene algo para decirle a la familia de Aló? Mal la entrevista, haces mal la entrevista.